La Biblia, hermanos, el primer libro de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a los que están ahí conectados en esta hora a través de las redes sociales, a través de los que van a estar viendo este programa y escuchándolo a través de la radio y televisión. Les decimos que Dios les bendiga en gran manera. Esperamos de que Dios tenga una palabra para ustedes en esta hora, ya que Él siempre tiene una palabra para nosotros. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Es el maná que vino del cielo, el alimento a nuestro espíritu. Gloria al Señor. Capítulo 19 del libro de Primera de Reyes. Leemos la palabra del Señor del verso 2 al 5 en adelante. Y la palabra del Señor dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Gloria a Dios. Puede sentarse. Aleluya. La honra y la gloria sea para el Señor. El tema de mi mensaje en esta hora es cruzando el valle de la depresión. Gloria a Dios. Si usted quiere alabar al Señor, hermanos, alábele. Aleluya. No se lleve la alabanza. Si se la trajo al Señor, dérsela. Gloria al Señor. El tema: cruzando el valle de la depresión. Y es que para conocer algo que funcione bien, se debe conocer cuál es su fortaleza, pero también se debe conocer cuál es su debilidad. Y es impresionante la historia del profeta Elías, un hombre en el Antiguo Testamento, por decirlo así, uno de los dos hombres más importantes, como lo fue también Moisés. Pero Eliseo, un hombre que Dios escuchaba cuando él hablaba. Cuando Dios le dice: vete al arroyo de Querit, que allí enviaré unos cuervos para alimentarse, aquel hombre obedeció la voz de Dios. Y cuando el arroyo se secó, aquel hombre quizás buscó a Dios nuevamente y le dijo: no te preocupes, Elías, yo he preparado una viuda para que te alimente en el momento de escasez. Es decir, un hombre que había visto la mano de Dios en su vida. Un hombre que, al decir verdad, grande delante de los ojos de Dios, había alcanzado la cima espiritual, la cima de un ministerio dado por Dios. Había llegado a la cúspide, a lo más alto espiritualmente. Se dice en la historia que esas personas que van escalando las montañas, los alpinistas, llevan una meta. Y la meta es llegar allá a la cima, a la cumbre. Llegar a la meta. Y cuando llegan allá a la cumbre, por decirlo así, del monte Everest,
esa gente se regocija. Esa gente se llena de euforia, porque a pesar de los peligros que han pasado, porque tenían una meta en la mente, todo aquel obstáculo lo veían pequeño, porque su enfoque era llegar a la meta, a la cima, a lo más alto. Pero también hay un problema, que todo mundo se prepara para llegar a lo más alto. Pero se dice también que el alpinista es donde ocurren los peores accidentes cuando viene el descenso. Es ahí donde el alpinista puede perder la vida. ¿Por qué? Porque él yendo hacia la cúspide, hacia la cumbre, iba esforzándose, iba echando fuerzas, pero cuando ya llega el momento de descender, ya viene sin fuerzas, ya no hay una motivación, hay un alto riesgo en el cual se puede accidentar, y el peligro es más grande cuando el descenso va a comenzar, porque puede sufrir una caída, puede desvanecer, se puede agotar en el camino, el cansancio es grande y se confían muchas veces porque ya lograron el objetivo, lograron la meta. Pero lo peor puede pasar en el descenso. Y aquí vemos la historia de este hombre de Dios llamado Elías. Un hombre que desafió aún el rey Acab y a su esposa Jezabel. Un hombre que le dijo: el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y la Biblia dice que aquel hombre hizo un reto allá en el monte Carmelo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la Biblia que estaban en tiempos de sequía. Y Elías le dijo: échenle unos 12 cántaros de agua. El agua corría. Aquellos profetas de Baal comenzaron a gritar a su Dios. No hubo respuesta. Pero cuando oró Elías, la Biblia dice que fuego descendió del cielo y consumió aquel sacrificio, consumió aquel holocausto. Y el pueblo se volvió a Dios. Es decir, que Elías, el profeta de Dios, vio la misma mano del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Un hombre que detuvo la lluvia. No lloverá por mi palabra, dijo Elías. Y así fue, no llovió. Y también cuando él oró, dice que descendió la lluvia. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que también multiplicó el aceite de una viuda. Resucitó a un muerto. Hizo llover después de la sequía. Derrotó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Oh, gloria al nombre del Señor. Un hombre en la cúspide espiritual. Un hombre que había tocado y había visto la mano de Dios. Había visto cómo Dios se movía a través de él. Y es que, hermanos, podemos ver que Dios usa un ser humano. Y es que no hay hombres grandes para Dios. Dios usa cualquier vaso que esté dispuesto a hacer su voluntad. Lo que sí es grande es lo que hay dentro de ese vaso. Eso es lo grande. Hombres grandes no hay. El grande es Dios que está en esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Elías vivía bajo la unción de Dios. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Le dice a Acab: aquí Dios dice: en cuya presencia estoy. Ese hombre vivía en la presencia de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando estaba bajo esa presencia, bajo la unción, ese hombre era valiente. Ese hombre era audaz, era victorioso. Porque Dios lo usaba con un poder sobrenatural. Oh, gloria. Y es que bajo la unción, aleluya, Dios hace a través de nosotros
Porque es la unción de Dios la que hace las cosas. Nosotros no podemos hacer nada. Somos personas que en un momento decimos sí, otro momento decimos no. Somos bien cambiantes nosotros los humanos. Y a lo que yo quiero, hermano, que usted entienda en esta hora, y podemos hablar de Elías como el hombre más grande del Antiguo Testamento. Que la Biblia dice que fue llevado en un torbellino de fuego hacia el reino de los cielos. Qué tremendo, hermanos. Y ahora, humanamente Elías. La Biblia dice en el libro de Santiago que Elías dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de carne como usted y yo, que también sentía, que tenía deseos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. O sea que Elías también podía tener crisis en la fe. Elías podía también caer en una depresión, en un desánimo. Y a eso es lo que yo quiero llevar con este mensaje. Que los grandes hombres de Dios no fueron ocultos a todas estas cosas. Dios deja estas historias para que nosotros comprendamos también que ese mismo desánimo, esa misma depresión puede llegar a nuestra vida espiritual. Elías había degollado 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Pero cuando Acab le da la noticia a su esposa Jezabel, aquella mujer tenía el poder también para enviar una patrulla de soldados, ir a apresar a Elías y llevarlo y quizás matarlo allí instantáneamente. Pero en ese momento dice el verso 2 que Jezabel envió a Elías un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas no estás degollado como uno de los profetas que tú has hecho. Así. Y dice la Biblia que aquel hombre de Dios, el hombre que hizo descender fuego del cielo, empezó a tener miedo. Porque los seres humanos tenemos algo dentro de nosotros. Hay un miedo en nuestro corazón. Le envió un mensajero y le dijo: mira, mañana a estas horas vas a estar degollado. Elías, que había visto la misma mano de Dios, dijo él: no, pues aquí hay peligro. Le tuvo miedo al mensajero, como muchos de nosotros hoy en día, como muchos hombres de las iglesias. Ahí está el coronavirus. Cuando te dan una noticia, cuando el doctor te dice: mira, aquí en los registros, en este statement sale que tú tienes cáncer. Y aquel hombre, en vez de mirar hacia arriba, cae en una depresión y comienza a sentirse frustrado. Se siente que ya está acabado, se siente que está solo, que Dios lo ha dejado. Y comienza a sucumbir ante una noticia, como le pasó al profeta Elías. Un mensajero le envió. A ti muchas veces te van a llegar los chismes y te van a decir: a ti nadie te quiere en la iglesia. Mira, fulano habla de ti, pero tal vez ni hablan de ti. Es un mensajero de Satanás, porque él conoce donde tú eres débil. Pero Dios en esta hora nos va a hacer fuertes en nuestra debilidad. Y se va a dar cuenta usted que donde usted era más débil, ahora es su fortaleza para contrarrestar al enemigo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí en este momento, cuando ese mensajero llega y el doctor te dice: mira, tenés presión alta, y empieza a deprimirse aquella persona, comienzan a darle medicamentos. ¿Cuántos a ver estamos en medicamentos, verdad?
y empieza a sucumbir, a empezar a cruzar el valle de la depresión. Y empieza a sentirse, oh, es que ahí nadie me quiere, mejor no voy, mejor me quedo en casa. Mire que yo me siento enfermo, y cuando empieza a sentirse enfermo empieza a dolerle otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. La crisis llegó al profeta de Dios. Es decir, que nosotros podemos decir, el profeta de Dios. Pero él era igual que usted y yo. Es decir, que si a Elías le llegó el momento de depresión, ¿usted cree que no le puede llegar a usted? ¿Cuántas veces hemos visto personas fogosas, predicando la palabra, cantándole, sirviendo a Dios, y de repente un mensajero de Satanás, y el globo que iba volando alto se desinfla rápidamente? Y después comenzamos a ver, a lloriquear y a pensar que no le servimos a nada, que no servimos a Dios. ¿Sabe, mi hermano? Dios no se equivoca cuando nos llama a nosotros. Él sabe de qué estamos hechos nosotros. Él sabe que sí podemos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y comienza Elías a escuchar la voz de Satanás. Y dice la palabra del Señor que viendo el peligro, mire, vio el peligro. Patas, ¿para qué te quiero? Y dice la palabra, hermanos, que se levantó para salvar su vida. Amaba su vida Elías, ¿verdad? Imagínense, para salvar su vida se levantó, agarra camino y comienza a caminar. Y se fue a la ciudad de Berseba. Y dice que ahí dejó a su criado, porque el desánimo había caído en la vida del profeta Elías. No quería que nadie lo acompañara, quería estar solo, quería estar aislado. Y ese es un punto grave de los deprimidos. Se encierran en su cuarto, quieren pasar solos. No quieren tener comunicación con nadie. No le responden el teléfono para recibir una palabra de aliento. Y dejó a su criado ahí porque quería salvar su vida. Y dice que comenzó a caminar. Un día caminó por el desierto. Y en un día Satanás se lo estaba acabando. En un día este hombre de Dios cayó en una depresión profunda. Quizás cuando él iba caminando ahí en la arena, arrastrando los pies, nunca miró para arriba, solo miraba para abajo. Iba deprimido. Y la voz de Satanás le hablaba al oído y le decía: mira, Elías, tú ya no sirves para nada. Lo que pasó ahí, la victoria que Dios te dio, tú estás solo. Y comenzó a Elías: sí, estoy solo. Y un día de camino, caminó por el desierto y llegó a cierto lugar donde había un enebro, un arbusto que daba sombra. Y ahí se sentó, dice la palabra. Se sentó Elías y quizás recapacitaba y decía él: ya Dios me abandonó. El diablo maquina cosas en tus pensamientos cuando tú no buscas de Dios. Un descuido te lleva a la perdición. Una noticia te hace que te vayas de la iglesia. Una pequeña cosa te hace salir volando de este lugar. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿De qué estamos hechos nosotros? Si cuando Dios nos llamó, Él sabe con qué propósito nos ha llamado. Dios tenía propósitos con Elías.
Pero la depresión llegó como ha llegado a muchos hoy en día. Cuánto deprimido, cuánto sanámbulo vemos en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no quieren buscar de Dios. Son haraganes para buscar lo espiritual, cuando eso es lo más importante en la vida del creyente. En un día, meditemos en esto, lo que pasó en la vida de Elías. Dice que llegó debajo del enebro, vio aquella sombra que estaba ahí, se sentó quizás en alguna piedra y empezó a meditar y decir: sí, yo ya no valgo nada. A mí nadie me quiere, Dios me abandonó, ya mi familia, yo no tengo familia, mi familia me ha dejado. Y empezó, hermanos, la conmiseración. Como muchos cuando están deprimidos, lo que hacen, se hacen las víctimas. Yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que mis profetas, los anteriores que mí. Dice la palabra del Señor que sentado allí Elías deseaba morirse. Tanta era la depresión, a tal grado que había llegado de querer morirse. Y le dijo al Señor: quítame la vida. ¿Cuántas veces usted le ha dicho eso al Señor? Y qué bueno que Dios no le ha escuchado. Y qué bueno que Dios no le escuchó a Elías. Porque no es cuando tú te quieras morir, es cuando Dios diga: este me lo llevo porque me lo llevo. Muchas veces cuando estamos en el problema, en lo más profundo, trágame tierra. ¿Y quién lo mandó a meterse en el problema? A veces, hermanos, nos metemos en una que después cuesta salir. Elías, cuando vio, se sintió solo, porque muchas veces los hombres de Dios también se sienten solos. Y llega la desesperación, llega el desánimo, llega todo aquello, esa depresión. Y hoy en día, ¿cuánta gente está muriendo de depresión, pensando como Elías, queriéndose quitar la vida? ¿Cuántos el diablo se los ha cocinado? Y se los ha devorado con yuca y chicharrón. Quítame la vida. El gran hombre de Dios. Quítame la vida, Señor. Y dice la Biblia que se echó. Echarse no es acostarse, es dejarse caer. Hermanos, muchas veces hemos visto la misma gloria de Dios en nuestra vida y se nos olvida todo lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios hace a través de nosotros, que en el momento, en el día malo, sentimos que ya no podemos más. Elías se sintió así y le dijo al Señor: quítame la vida, Señor. Me hago la víctima. A ver cuántos se hacen la víctima, ¿verdad? Pobrecito yo. No hay que hacerse la víctima, hermanos. Dios llama a hombres valientes. Dios llama a hombres esforzados. Aleluya. La carne te decía el día de hoy: quédate, hombre. Más la bendición que te ibas a perder el día de hoy. Alabado sea su nombre. Aleluya. El hombre que habíamos visto que había hecho grandes cosas, que Dios había hecho grandes cosas a través de él, ahora lo vemos huyendo. Ahora lo vemos temeroso. Lo vemos como un cobarde. Lo vemos deprimido. Lo vemos agotado, pidiendo morirse. Algunos, cuando están en la cúspide espiritual, le dicen: Señor, ven, hombre, ahorita estoy listo. Pero ¿qué cuando llega ese desánimo?
Es el arma más poderosa que Satanás usa y le pone depresión. Están ahí lloriqueando, haciéndose la víctima. Pero Dios te va a hablar el día de hoy que aunque te quieras morir, Él no te va a escuchar. Y qué bueno que no te escuche. Porque Dios tiene propósitos al futuro. Dios, tal vez tus planes se acabaron. Tal vez tus sueños se acabaron. Tal vez tu visión se acortó. Pero Dios tiene un plan para tu vida que tú todavía no lo conoces. Y este hombre estaba huyendo temeroso, queriendo morirse. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué lo llevó a este estado tan lamentable? Caer en una depresión al extremo de querer morirse. El estado de cada persona es diferente. Y la depresión, Satanás conoce tu debilidad. Y Él sabe dónde Él puede estarte ahí machacando. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Porque el ser humano es cambiante de un momento a otro. Ahorita te puedes estar riendo, pero en el momento recibís una mala noticia y cambia todo tu parecer. Una mezcla de emociones que solo Dios la conoce. Y Él sabe cómo debe tratar con cada uno de nosotros. Aleluya. Una mala noticia lo puso así a este hombre. Y empezó a actuar negativamente. Aleluya. Los miedos. ¿Cuáles son los miedos que tú enfrentas a diario? ¿Dónde es que tú te sientes más vulnerable? ¿Cuál es la crisis emocional que estás pasando? ¿Cuál es esa crisis espiritual que estás llevando en este momento? Satanás usando un enemigo invisible para hacerte daño, para querer morirte, para ya no querer seguir trabajando en la obra del Señor. Y entras en un momento depresivo que ya no quieres tener amigos, que ya no quieres que nadie te hable una palabra de aliento. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y aún así tener pensamientos suicidas. ¿Cuánta gente muere a diario por la depresión? Es una de las enfermedades que está haciendo más estragos en la humanidad. Hay muchos que aún jovencitos de 15, de 18 años viviendo depresión, llevándolos al doctor allá para que les den medicamentos. Pero nosotros sabemos dónde está la medicina. La medicina está en arrodillarse y buscar la presencia del Señor y decirle al Señor: yo ya no puedo, Señor, pero aquí estoy. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero ¿por qué pasa esto? Porque cede terreno. El ceder terreno al enemigo, el descuidarse en nuestra búsqueda espiritual. Por eso hay algo necesario. Y usted puede decir: hay tanto que dicen que hay que ayunar cada semana, como muchos de ustedes lo dicen. Pero siga hablando lo que quiera, vamos a seguir buscando al Señor. Mientras nosotros tengamos vida, hay que buscar al Señor. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Juega con tus emociones el enemigo. Y te dice: no, hombre, ¿para qué vas a ayunar hoy? Te va a dar úlcera. Te duele la cabeza cuando no tomas café. Y comienza a decirte tantas cosas. Te vas a enfermar. Alabado sea el nombre del Señor. Elías cayó en pánico. Y ¡boom! Se echó debajo del enebro. ¿Cuántos estarán debajo del enebro en esta hora? ¿Cuántos habrán ahí, se han echado debajo de la sombra? Y piensan que ya no hay esperanza. Has perdido la fe. Tus ilusiones se han acabado.
en un día. Ahora tú que me estás escuchando, ¿qué si ya dejaste una semana? ¿Qué si ya tienes un mes sin congregarte? ¿Qué si ya llevas 3 meses sin congregarte? Oh, alabado sea el nombre del Señor. Estás cayendo en picada. Y ahí solo un milagro de Dios. Porque estás indefenso. No hay una protección, no hay una barrera espiritual. No está el cerco de Dios a tu alrededor. Que si ya llevas una semana sin congregarte, espiritualmente va para abajo. Aleluya. Dijo Elías, yo voy a huir. Esto, hermanos, es bien tremendo. Porque ¿por qué iba huyendo Elías? No se quería morir, ¿verdad? ¿Y qué le está diciendo el Señor aquí? Poderoso Jesús. Aleluya. Así somos los seres humanos. Él iba huyendo porque no quería morirse. Pero cuando ese camino sintió que ya no podía más, las fuerzas se le acabaron. Empezó a decaer físicamente, sus fuerzas se debilitaron. Le dijo al Señor, mira, yo vengo huyendo de allá de la Jezabel, pero quítame la vida aquí. Ya no quiero seguir. Qué estado de depresión. Ya no sabía lo que quería el pobre Elías. ¿Ah? ¿Cuántos estarán en las congregaciones de esa manera? Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero librarme del infierno y de la muerte. Y están en las congregaciones allí. Y de repente el momento, el día malo, llegó. Y ahora le dice al Señor, mira, yo ya no. Ya topé. Pues cuando tú ya topaste a lo más bajo, es cuando Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Depende de lo que tú cedas al enemigo, así él tomará ventaja. Si tú le cedes la mano, después te coge el codo, después te echa el brazo y después andas de besito y besito con el enemigo. Y así va a ir, ahí de ahí, hermano, te casaste con él. Que Dios nos ayude. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías se cayó, o sea que se tiró al piso y dijo él, me voy a dormir y que Dios me escuche. Me voy a acostar a dormir esta noche, Señor. Ya no quiero seguir trabajando en la obra. Y deseando morirse, se echó. Y el Señor llega. Qué lindo es Dios, hermano. El momento que Dios llega. Y dice que, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, y esto es lo que me impresiona de Dios. Y he aquí, dice, Dios envió un ángel y le tocó. Oh, gloria al nombre del Señor. Y le dijo, levántate y come. Mire, hermano, Dios es tan tremendo que a mí cuando yo hice este mensaje, a mí me tocaba, porque Dios no es un Dios que te va a reprochar lo que tú haces. Él va a venir con hermanos, con lazos de amor y misericordia. No va a venir como el humano y te va a hacer ver cuál es tu problema. Él va a venir y te va a abrazar y te va a decir, levántate, hombre, aquí está la comida, come. Dios te envía esta palabra para que comas. Si tú estás desanimado en este día, la palabra de hoy es para ti. Dios te dice, levántate, come, come la palabra del Señor. Oh, alabado sea Cristo Jesús. Si Dios tocó a Elías
¿cómo cree que no nos puede tocar a nosotros? Elías se sintió que moría y en ese momento Dios llegó y le dijo: papito, levántate. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. No importa si tú has fallado, no importa si tú te estás quedando, siempre hay una oportunidad. Dice el texto que mi hermana leía, que Dios nos aumenta las fuerzas como las del búfalo. Dice que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Da fuerzas al cansado. Oh, gloria al nombre del Señor. Elías estaba ya hundido en el pantano de la depresión. Y cuando eso pasa, la gente camina en un mismo lugar, no tiene salida y cada vez se va hundiendo poco a poco en el pantano de la depresión. Pero allí en el momento que cuando tú dijiste hasta aquí llegué, Dios llega y te dice: levántate, come, aquí hay palabra para que comas. Aquí está el alimento para tu alma. Aquí te dice que agarre fuerzas en debilidad. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero así hay muchos que están atrapados ahí, moviéndose en ese fango. Pero de allí dice que Dios, de allí te rescata el Señor. Dice que Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordia. Él quiere que te rejuvenezcas. Hermanos, ¿cuántos tal vez en este momento están pasando ese momento? Están pasando el valle de la desesperación, cruzando el desierto, cruzando ese valle de la depresión, del desánimo, que ya no siente fuerzas de llegar a la iglesia, no siente fuerzas ni para comer ni para alimentarse. ¿Cuántos que ya ni se quieren ni bañar? A tal grado llega la persona, hermanos, el desánimo. Y ahí Satanás está mirando. Aleluya. Que Dios nos ayude. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el que está desanimado ya no tiene sentido la vida. Siente que ya no vale nada. Alabado sea el nombre del Señor. Y se tira ahí debajo del enebro. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Claramente la depresión afecta a la persona en su totalidad y la impacta negativamente a pensar cosas que no debe pensar. Lo impacta emocional, mental y espiritual. Se desconectan de la iglesia, piensan en suicidarse. La enfermedad de la depresión cae sobre ellos y tienen que vivir en un medicamento de por vida. Ahora piensan que ya no hay salida y que la opción solamente es estar solo, aislarse. Pero sabes una cosa, tú necesitas que alguien te anime, que alguien te dé una palabra. Que en los peores, aleluya, decíamos que los alpinistas, el peor accidente que les puede ocurrir es en el descenso. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Dios nos eleva a una posición espiritual. Es bonito volar bajito, hermano. No elevarse muy alto. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay muchos que caen en ese error. El yo. Y eso es un error, porque el único grande es nuestro Dios. Y Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Si Dios nos usa, pues gloria a Dios que nos use. Aleluya. Cuando todo esto pasó, Elías ya llevaba mucho tiempo escondiéndose. Se había escondido por un largo periodo de tiempo y ya no aguantó más. Y la Biblia dice que comió. Mire, hermano, ¿cuántos estarán comiendo el día de hoy? Pero después de este mensaje, se lo van a comer.
y me vuelvo a tirar a dormir. Pero ahí llega nuevamente el Señor. Elías no se terminó de comer aquella torta cocida. Dice que le llevó una torta cocida debajo de las brasas y le llevó una jarrita de agua helada con hielo. Elías ahí como, es que el deprimido, hermano, ni comer. Unas 2 mordidas le pegó y la puso por ahí. Y llega el ángel, dormilón, levántate y come, porque largo camino te resta. Y entonces, hermanos, aleluya, Elías dice que miró y aquí una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos, ¿tú crees que hasta aquí llegaste? Senda de Justicia llegó hasta aquí nomás. Esta iglesia es de Dios. Y si Dios dice abrió puertas, Él va a abrir puertas. Aleluya, porque donde Él abre nadie cierra. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Dios tendrá propósitos con cada uno de nosotros. Aleluya. La visión de Dios puede ser que de aquí salgan pastores, salgan evangelistas, salgan gente a predicar a las diferentes naciones. Aleluya. Largo camino te resta, Elías. ¿Tú crees que ya no pudiste más? No, los planes de Dios son otros. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y Él te dice hoy: come de esta palabra, aliméntate, largo camino te resta. Y se levanta Elías. Se levantó y agarró una nueva fuerza. Se voló la torta, hermano. Comió, bebió y caminó 40 días y 40 noches, porque este pan alimenta para un tiempo prolongado. Cuando comemos de la palabra de Dios, Él nos alimenta. Y sabe una cosa, ¿por qué fueron 40 días y 40 noches? ¿Qué pasó con Israel? Elías tenía que vencer sus miedos. Tenía que darse cuenta que en vez de ir solo con la cabeza para abajo, tenía que mirar hacia arriba, porque de arriba es donde viene el socorro, de arriba es donde viene la fuerza, allá es donde está Dios. Y en esos 40 días, Elías iba a darse cuenta que él dependía de Dios. Comió y bebió y se fortaleció. Porque la palabra de Dios fortalece nuestra vida. En ella parece que dice que encontramos la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, venid a mí, los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Un texto que me gustó tanto que encontré, dice Isaías 51:3. Dice: consagrará todas tus soledad, cambiará tu desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. En Él encontramos todas esas cosas. Sabe, hermano, cuando Elías comió y se fortaleció, él iba caminando por el desierto. En un día de camino, en el desierto, con la depresión que llevaba, estaba acabado, estaba terminado. Pero cuando comió de la palabra del Señor, se fortaleció 40 días. Y cuando iba y allá él sentía miedo, cantaba a Jehová. Y le decía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les desciende. Y comenzaba a declarar la palabra. Y comenzaba a predicarse solo. Y cuando se sentía débil, Elías: en el Señor soy fuerte. Él renueva mis fuerzas. Él da fuerzas al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna.
dice, hermanos, que Elías se fue y le dijo el Señor: vete al monte Horeb, al monte Sinaí. Dios le dio una orden y Elías se fue. ¿Y qué hizo al llegar allá? Se fue a meter en una cueva. Y empezó el lloriqueo nuevamente. ¿Será que nos parecemos a Elías? De cuántas Dios nos ha librado, de cuántas Dios nos ha sacado, y te dice: vete para la iglesia, hombre. Busca de mí. Sométete, mete esa carne a que se hace en el asador. Y Elías se fue y se encuevó. Y dice que llegó, oyó la voz de Dios que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías viene y le dice: Señor, solo yo he quedado. Y además esos no me escuchan. Han matado a los profetas y a mí me quieren matar otra vez. En la cueva. Y dice la palabra del Señor que el Señor le habla y le dice: sal de la cueva. Sal de la cueva el día de hoy. Deja de estar encuevado. Deja de estar ahí entre cuatro paredes. La cueva esa, allí no había luz eléctrica. Allí solo había oscuridad. Dios quería que saliera a la puerta, porque la puerta es Él. Y le dice: yo me mostraré a ti. Y Elías asomó la nariz, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. Y esto, hermano, llama mucho la atención. Y dice que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Qué viento, hermano. Se hacían añicos las peñas, se quebraban los montes. Qué estruendo no se oiría. Piedras, rocas quebrándose. Pero dice que Dios no estaba ahí. Y dice: y tras ese viento, un terremoto comenzó a sacudirle la cueva a Elías. Dios tiene que sacudirles la cueva a muchos hermanos para que salgan de allí y se pongan a la puerta. Y dice que el gran terremoto, pero dice que Jehová no estaba en el terremoto. Y de repente dice, vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras ese fuego, gloria a Dios, venía una calma, un silbo, dice, apacible y delicado. Aquí me llama la atención, porque Elías corre, se tapa su rostro. Los hijos de Dios conocen cuando la presencia de Dios llega a sus vidas. Dios, aleluya, está pasando su presencia en lo apacible. Elías conocía a Dios porque hacía descender fuego del cielo. Y tanta cosa que había visto Elías, tanto estruendo. Pero venía en lo apacible, en lo delicado. Detrás de aquella gran tempestad venía lo apacible. Y allí fue cuando Elías se dio cuenta que era Dios y salió a su encuentro, se tapó su rostro. Aleluya, los hijos de Dios saben cuando Dios les está hablando. Tú sabes que Dios te está hablando en este momento. Y la presencia de Dios tú la sientes en tu vida. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Sale, dice, y ponte al frente del monte. Cuando Elías oyó, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí
a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces ahí tirado en esta hora sin quererte congregar? Desanimado. Estás diciendo que ya no puedes más. Estás ya tirando la toalla. Hay una historia. Y la historia es de un boxeador. Cuando un boxeador le dan un golpe en la quijada o un golpe al hígado, cae tirado al piso. Pero tanta es la adrenalina que siente porque tiene el deseo de vencer a su enemigo o a su contrincante, se levanta. Nunca un boxeador tira la toalla. ¿Quién es el que tira la toalla? Es su entrenador. Cuando ve que ya lo están malmatando, cuando ve que ya aquel hombre no puede más, que aunque de cada golpe cae, se vuelve a levantar, el entrenador tira la toalla. Pues déjame decirte en esta hora que nosotros tenemos un entrenador que nunca ha perdido una batalla y él nunca tirará la toalla. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, tú que estás escuchando ahí, siempre habrá un último round de pelea. Pelea, pelea, que Cristo está contigo. Él nunca tirará la toalla. Por lo tanto, si somos sus hijos, parémoslo firme. Venzamos todo desaliento, todo desánimo y sigamos adelante en esta carrera, porque el final, la cima es el cielo y todos queremos llegar a esa meta. Oh, gloria al nombre del Señor. Póngase de pie. Oh, aleluya. Seamos sensibles a la voz de Dios. Él se mueve en ese silbo apacible, en ese silbo delicado. El silbo apacible está hablando a tu vida. Tu corazón te habla a tu corazón. Dios te dice: aquí estoy, mi hijo. Aquí estoy, mi siervo. Nunca te he dejado. Nunca te he desamparado. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, tus hijos, conocemos tu presencia. Los hijos conocen la presencia de Dios. Gracias, Jesús.